bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico. En esta noche nos gozamos, estaremos presentando la última parte, la cuarta parte de preguntas y respuestas, y sé que el Señor se va a glorificar en una manera especial. La parte 4 no va a ser tan amplia como las otras partes, aunque sí creo que va a ser interesante porque tenemos unas preguntas bastante, no capciosas, pero bastante interesantes. La semana última que estuvimos aquí hablando, estuvimos compartiendo acerca de algunas preguntas que nos llegaron, otras que nosotros habíamos formulado. Y la pregunta que continuaría sería, ¿son las transfusiones de sangre permitidas en el cristiano? ¿Por qué preguntamos esto? Porque hay escuelas de pensamiento y creencias en el pueblo de Dios, dentro de los que son del pueblo de Dios, de que no creen en las transfusiones de sangre. Ustedes saben que a veces una persona, para poder salvarle la vida, hay que hacerle una transfusión de sangre. Hay que darle sangre. A veces que la persona o tiene la sangre contaminada o envenenada y necesita transfusiones. Y las transfusiones médicamente se ha comprobado que son útiles para salvarle la vida a una persona que está pasando por una situación. Moisés, buenas noches, bendecido. Buenas noches, Pastor Eladio. Saludos a los que nos están viendo allá en Argentina, en California, aquí localmente. Les mandamos un abrazo allá donde quiera que nos estén viendo, o cualquier bendecido amigo que nos esté sintonizando en este momento. Estamos, como decía el Pastor Eladio, llevando la cuarta parte de preguntas y respuestas. Ojalá que si se ha perdido las anteriores pueda buscar en esta misma página de Te Exaltamos Dios las otras tres que están muy interesantes, al igual que esta que va a ser muy interesante. Y la primera pregunta que tenemos es que el pastor ya expuso, es con respecto a la transfusión de sangre. La Biblia no habla absolutamente nada de transfusión, porque en ese entonces, cuando se escribió, estamos hablando 3.800 años atrás, no existía ese nivel de ciencia. O sea que los que actualmente han tomado la decisión, el dogma de no hacer transfusión de sangre, es debido a conclusiones que ellos sacan de acuerdo a lo que se escribió en Levíticos 17, 11 y 14. Vamos a leerlo porque vamos a hacer una rapidita reseña de lo que ellos resumen, porque también en el libro de Hechos llegaron a una conclusión los apóstoles cuando se reunieron en el concilio de Jerusalén. El apóstol Pablo, que era de los gentiles, y los otros 11 apóstoles que eran de la circuncisión, encabezados por Pedro, y los otros que estaban en Jerusalén. Pero vamos a ver qué es lo que dice Levíticos 17, 11, que es de aquí donde sacan la conclusión de que la sangre no se puede transferir. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he puesto, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese es el 11, y el 14 casi habla lo mismo. Mira lo que dice el verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis de la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Fíjate bien, esto por 2000 años, hasta que vino Cristo y entró el nuevo pacto, se mantuvo ese mismo, por así decirlo, norma moral, porque el Señor dijo que verdaderamente la sangre era donde corría la vida. Apenas hace unos 150 años se descubrió en la ciencia normal de actual que es cierto que la vida está en la sangre y que ahí corren todos los leucocitos, todas las cosas que se descubrieron. Pero ya la Biblia, 3.800 años atrás, ya había escrito el Señor en su palabra que la vida estaba en la sangre, por tanto no se debería de comer. Pero una cosa es comer y otra cosa es transferirse una sangre a otra. Y en realidad el Señor lo que estaba tratando era evitar enfermedades en el pueblo. Entonces, cuando se reúnen en el concilio de Jerusalén, los 12 apóstoles, o sea, incluyendo los 11 más Pablo, más Matías, y seguro que habrá andado en ese concilio porque era el que habían elegido ellos. Dice que, ahí vamos a leerlo, mira, Hechos 21 al 25, el capítulo 21, verso 25. Hechos 21, verso 25. Ellos llegaron allí a una conclusión
de que todas las cosas que se habían guardado de la ley, solamente dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, que os acordéis de los pobres y no comer de sangre de ahogados. Eso es lo que menciona en ese verso. Entonces, mira, aquí lo tenemos ya en la pantalla para que lo lean los bendecidos. Aquí dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, hablando de todas las cosas de la ley que no eran necesarias. Solamente, aquí está lo que llegaron a la conclusión en el concilio de Jerusalén, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Nuevamente, cuando dice de sangre de ahogado, está refiriéndose al Levíticos 17, 11 y 14. Pero una cosa es comer y otra cosa es transferirse la sangre. En realidad, la pregunta es, una cosa con la otra no va, pero ellos han llegado a la conclusión de que como la vida está en la sangre, al transferirse una sangre de una persona a otra persona, está transfiriendo la vida y ahí se van todos los pecados y las maldades de las personas. La pregunta es, el Señor puso su vida por nosotros, ¿verdad? Derramó toda su sangre por nosotros. La Biblia menciona que en 7 ocasiones el Señor derramó sangre en los últimos momentos de su vida. Cuando iba camino con la cruz, cuando le clavaron los pies, cuando le clavaron las manos, cuando le pusieron la cuestión en la cabeza, la espina, la corona, cuando lo golpearon, cuando le clavaron la lanza en el costado, que salió agua con sangre 7 veces hasta que quedó sin sangre por completo. Cuando le sale agua y con sangre, quiere decir que ya no hay ni una gota de sangre en el cuerpo. El Señor derramó toda su sangre por nosotros. O sea, Él transfirió espiritualmente su sangre por nosotros. Ahora, si nos fuéramos técnicamente como lo hacen estas personas, la Biblia entonces técnicamente sí hay un verso que aparenta contradecir esto. ¿En qué aspecto? De que la vida está en la sangre, ¿cierto? El Señor puso su vida por nosotros, su sangre por nosotros. Mira lo que dice 1 Juan 3:16. Esta es una forma técnica de ver lo que ellos ven. Vamos a verlo nosotros de esa manera para ver si hacemos una comparación de la transfusión de sangre. Mira lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, su sangre, ¿cierto? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, nuestra sangre por los hermanos. O sea que ahí, si nos fuéramos técnicamente como ellos ven las cosas, aquí lo que está diciendo el Señor a través de Juan, ahí en 1 Juan 3:16, es que si el Señor puso su sangre por nosotros, nosotros pongamos nuestra sangre por nuestros hermanos. Y si alguien, un familiar, un amigo o alguien querido necesita una transfusión, pongamos nuestra vida por ellos, pongamos nuestra sangre para bien de ellos. O sea que si nos fuéramos técnicamente, aquí le tumbamos toda situación. Porque en Levíticos y en Hechos lo que está hablando es de comer sangre, consumir. No está hablando de transfusión, porque en ese entonces no había eso. Así que espero que sirva esta parte a esta respuesta a esta pregunta. Cualquier cosa que uno hace por salvar la vida de alguien que está en un problema, ese acto de salvar a otra persona, se puede estar cayendo por un risco, se puede estar ahogando o puede estar en un hospital necesitando una transfusión. Hay personas que necesitan un riñón, hay personas que necesitan alguna parte y a veces se hace por donación, algún donante que viene o una persona que murió en un accidente y esa persona estaba registrada como un donante. Todos ustedes están registrados como donantes, ¿verdad? En la licencia de conducir abajo dice donor, ahí, para que vendan las piezas suyas. Pero mi punto es mi punto es que una persona se puede salvar con la ayuda de otra persona que pueda donar algo o una persona que muera y que consigan esa parte del cuerpo que se necesita para salvarle la vida a una persona. Cualquier cosa por poner nuestra vida por otro es un acto precioso. Amén. Y por último, para cerrar esto, para que miremos cómo está la ciencia que Dios ha permitido, porque en realidad en la sangre hay muchas enfermedades que se pueden transmitir, pero hoy en día la ciencia saca la sangre y la purifica y la vuelve a guardar. Y si está inservible por cualquier contaminación de AIDS o cualquier otra cosa, simplemente la elimina, no la transfiere a nadie. Así que no hay ningún riesgo en dar o en recibir la sangre. Y si es por la vida, el Señor la puso por nosotros pongámosla por los demás. La sangre no es ningún riesgo darla o recibirla. Hoy en día con la ciencia es imposible. La gente que se hace diálisis, lo que hacen es sacarle toda su sangre porque el riñón no está limpiando las toxinas y se la limpian por completo, se la purifican, le sacan agua, cualquier contaminación y se la vuelven para atrás y esa persona sale como nueva.
O sea que la sangre no hay ningún problema. La ciencia está muy adelantada. Y la vida sí está en la sangre. La sangre está el blueprint de quién usted es. Con una gota de sangre suya se conoce todo acerca de la persona, con una gota de sangre. La próxima pregunta, el ayuno. ¿Qué papel juega el ayuno en la vida del creyente? Nosotros hemos conocido, yo vengo de una escuela de muchos años, donde nos enseñaron desde que éramos niños que había que ayunar. Ayunar es dejar de comer desde las 6 de la mañana usted se levanta. Obviamente cuando yo era jovencito, si tenía que ayunar el domingo, el sábado me daba una jartera hasta las 11:59. No sé cuántos lo hicieron, pero yo lo hacía como joven. Y bien lleno, al otro día estaba tan lleno que no tenía problemas ayunando. Pero la pregunta es, ¿qué es el ayuno y para qué es el ayuno? Cuando usted mira, hay escuelas de pensamiento que dicen que el ayuno es para romper yugos. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hay otros que dicen el ayuno es para matar la carne. ¿Cuántos han oído eso? Hay otras personas que ayunan porque tienen una petición delante de Dios o un propósito de alguna forma, ¿verdad? Y en ese propósito esas personas se apartan en un ayuno para el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia en cuanto al ayuno? Vamos a primero ver Mateo capítulo 17 y verso 21. Cuando una persona que estaba endemoniada, de momento llegó los discípulos y trataron de sacar el demonio y no pudieron sacarlo. Y Jesús, dame 2 versitos para atrás, María, ponme el 19. El 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Entonces en el 20 Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza y dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Ahora, yo quiero pararme ahí porque si metemos este otro verso vamos a confundir una realidad bien importante que acabamos de leer en el verso 20. En el verso 20 Jesús explicó por qué ellos no pudieron sacar aquel demonio en aquellos tiempos que todavía el ministerio de los demonios estaba activo, ¿verdad? No lo pudieron sacar por la dureza de su corazón, por la poca fe. No tenían fe, por eso fue que el demonio no salió. La pregunta es, ahora viene el verso 21 y Jesús dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas escuelas de pensamiento han explicado esto y han dicho, para sacar demonios hay que ayunar. Pero la pregunta es, acabamos de leer en el verso 20, Dios dio la explicación por qué no pudieron sacarlo. ¿Ok? Moisés, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? Bueno, en ese momento tenían la opción, por así decirlo, los creyentes de ese momento tenían como 2 tipos de armas, ¿no? Una carnal que era orando, ayunando y con el mazo dando, y la otra era tener fe. El problema está que la fe no había venido. ¿Se recuerdan la semana pasada que cuando hablamos del misterio de la fe, que la fe estaba encerrada para nosotros estamos encerrados para esa fe que iba a ser manifestada? O sea, la fe que había en ese momento era una fe humana en Dios, pero como ellos no la tenían desarrollada, tenían que recurrir al otro medio, que era el medio de la oración y el ayuno. Entonces el Señor le dijo, como no tienen esto, háganlo de esta otra manera. Hoy no, hoy en la gracia el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Número 1. Y número 2, en la cruz de Calvario, de acuerdo a Colosenses 1, dice que ya todo eso fue destruido. O sea, no hay demonio, no hay nada. Y entonces, ¿qué sucede? No tenemos que recurrir a eso porque no hace falta. Eso que le llamaban demonios ahora son obras carnales. Existen, pero no salen, sino que ahora hay que sujetarlas con la mente, al Señor, servirle con la mente, llevar cautivo todo pensamiento. Entonces, esas manifestaciones demoníacas que antes habían, hay todavía hoy en manera de obra carnal. ¿Cómo se vence? ¿Con oración y ayuno? No, con la mente, con el conocimiento, con la confesión, con el poder que tenemos, pero no con oración y ayuno. Si nosotros vemos muchos hombres de Dios que utilizan el ayuno como una herramienta fuerte para sacar demonios. Ahora, Moisés acaba de hablar de que Satanás fue destruido. Hebreos 2:14 dice que Jesús vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo pregunto, si hubieran sacado al diablo del medio, que lo sacaron,
pero hubieran dejado la alcaldía abierta y todos los demonios manifestándose todavía, entonces la remoción de Satanás entonces no hubiera sido algo efectivo, porque imagínese usted que el mundo estuviera lleno de demonios sin capitán. Pero si es con capitán y eran malos, imagínese usted sin capitán. Imagínese por un momento eso, una legión de miles de demonios sueltos por aquí. Entonces hay que entender que cuando él destruye al que tenía el imperio de la muerte, todo lo que ese enemigo representaba junto con él también fue destruido. La Biblia dice que él exhibió y triunfó sobre los principados en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, y ya ese ministerio no existe. Si usted busca en la Biblia, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted encuentra una instancia donde supuestamente había una persona que estaba endemoniada, por así decirlo. Y todos los días salía a molestar a Pablo, y todos los días salía a molestar a Pablo. Y un día Pablo se enfogonó y le dijo, ya basta. Y dice que dos hombres, hay otro pasaje, dice que dos hombres trataron de reprender a una persona que tenía manifestaciones de la carne, porque eso es lo que son. ¿Y sabe qué? Que le cayeron encima, y dice que los dos huyeron desnudos. Pero la pregunta es, ¿qué fue eso? ¿Fue un demonio o fue la carne de esa persona que se manifestó? Porque después huyeron. En el asunto de Pablo, Pablo le reprendió y le dijo, ya, párate ya con eso. Y ella dejó de profetizar y dejó de decir lo que decía, porque ella decía, estos son dos hombres de Dios. Era como una persona que unos hombres la estaban explotando, y ella por dinero quizás leía cartas, quizás hacía cosas y le daba una gran ganancia a ellos. Era un negocio. Yo quiero que usted entienda eso, era un negocio, no eran demonios. Y dice que en aquel momento, desde que Pablo la reprendió allí, la reprendió a ella, reprendió. Usted y yo tenemos que reprender a veces nuestra propia carne, ¿sí o no? La carne tiene hechicería, la carne tiene mentira, la carne... Mire, yo he visto personas en las iglesias que se revuelcan por el piso y botan espuma por la boca, que usted juraría que ese es el diablo. Obviamente nosotros vemos eso y ya no nos pueden vender ese cuento. El verso de... Mateo 9:14. Mateo 9:14. Hay dos aspectos más que queremos recalcar en esto del ayuno. Sí. Y ahí en ese verso 14 dice que los discípulos de Juan ayunaban, sin embargo los discípulos que andaban con Jesús no ayunaban. O sea que el ayuno era una manera de luto. Y mira lo que dice ahí en el 9, 14 y 15, pastor. Léalo. Amén, dice ahí, Juan, le dijeron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le dijeron a Jesús. Ahora, mire lo que Jesús contesta. Jesús les dijo, ¿acaso puede los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué es el ayuno? Luto. ¿Qué era el ayuno? Era un luto, pero si Jesús por su boca está diciendo, ¿para qué van a estar ayunando? O sea, ¿para qué van a estar de luto? ¿Quién se puso de luto una vez? Hay pasajes, pero montones de pasajes hay para comprobar esto. David ayunó y se acostó sobre cilicio cuando Dios le mató al hijo que le nació de Betsabé, de aquella relación ilícita. Dice que se cubrió con cilicio, la gente se cubrían con polvo, asemejando que se enterraban como un muerto. Los ayunos eran unos lutos donde la persona entraba en una depresión autoimpuesta. Vamos a ver esa depresión. Isaías capítulo 58, para que usted la vea más clara. Léela, Moisés. Bueno, aquí en Isaías 58 vamos a leer no exactamente la depresión de David, sino lo que verdaderamente Dios demanda de un ayuno, no necesariamente como lo ven los religiosos hoy en día, sino el verdadero ayuno que Dios aprueba. Dice así, Isaías 58, 1. Sí, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a leer hasta el verso, vamos a ver si llegamos al 12 un poquito rápido, para que, en realidad aquí lo que queremos reflejar es lo que el verdadero ayuno es.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Todo esto es la hipocresía que había en el pueblo. Acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, como quien dice, querían comprar a Dios con sus hipocresías, ¿no? Y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, le están reclamando al Señor. Como quien dice, le voy a torcer el brazo a Dios con un ayuno y con una lloradera ahí. Entonces dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno, aquí viene lo que el Señor les está reclamando con la hipocresía de ellos, buscáis vuestro propio gusto y oprimid a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, sino para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El tal ayuno que yo escogí, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre, su alma. Está hablando de algo interno, no externo. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Ahí está. Y llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. El Señor está haciendo como una comparación de lo que es lo correcto y lo que ellos hacen. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto es lo que el Señor quería verdaderamente. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí en este ayuno hay pan, ¿lo vieron? Que compartas tu pan. Ese es el ayuno que Dios quiere. Sí. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de él, de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, entonces no está hablando de aguantar hambre, sino de abstenerse, sino de compartir lo que Dios le da a él de bendición. Y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos muchas cositas aquí que compartir. Pero sí, los 3 puntos que queremos tocar es, el ayuno era un luto. Número 2, si el Señor está en tu vida, tú no puedes estar de luto, porque ahí en el mismo libro de Mateo, cuando el Señor estaba diciendo de que los discípulos de Juan ayunaban y los de él no, él dice, vendrán tiempos en que ustedes ayunarán porque el esposo será quitado. Pero ¿cuántos días fueron? 50 días, porque después regresó él en forma espiritual a ellos. O sea, ellos podían haber ayunado en esos 50 días, sí, porque no estaba el esposo con ellos. Pero allá en el Pentecostés, 50 días después, él regresa en forma espiritual y se une a nuestro espíritu para siempre. Ya no hay más ayuno. Número 2, el capítulo 58 hace una comparación de la hipocresía con lo que Dios verdaderamente quiere. Y número 3, si ya no hay espíritus malos ni demonios, ¿para qué estar haciendo cosas que no tienen ningún sentido? El yugo que habla, que se rompe en estos versos, no tiene nada que ver con demonios, aún en el antiguo pacto. El yugo era dejar de herir con el puño inicuamente, dejar de señalar, dejar de criticar y no ser, mira, como dicen en Puerto Rico, maceta, tacaño, sino compartir con el que necesita. Eso es mejor que un ayuno ante la presencia del Señor. Por eso Jesús en Mateo 9:15 lo dijo, ellos mientras están con el esposo no tienen que ayunar. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos aquí están con el esposo? Vive dentro de ti. Tú no necesitas ayunar. Aunque les recomiendo el ayuno, muy bueno para rebajar. Es muy bueno para rebajar, pero para la vida del espíritu, no utilices el ayuno porque es una herramienta carnal que de nada aprovecha. Amén. Y al que ayune se lo respetamos. Se lo respetamos porque después de todo no vamos a menospreciar como los discípulos de Juan ayunaban. El que quiera ayunar, que ayune, no hay problema. Hay veces que tú te apartas de todo para el Señor y a Dios le gusta que tú hagas eso. Dios honra esas acciones de tu corazón cuando tú lo estás haciendo así. Pero no vayas a poner el poder en el ayuno o a pensar que la oración o el ayuno son el amuleto que tiene el poder para mover a Dios. No, Dios se mueve por la fe. Fe mueve la mano de Dios,
no los ayunos ni los sacrificios corporales. Fe sin obras. Yo creo que lo dejemos ahí, ¿verdad? Amén. Esta que viene ahora es buena y yo creo que aquí todos somos culpables. ¿Será justo y será correcto reclamarle y quejarse ante el Señor? Le voy a decir en qué tipo, porque usted puede quejarse: Señor, estoy en una aflicción. Padre, miren la situación que estoy. Mira lo triste que... Eso usted lo puede hacer. Pero usted no puede ir al Señor y decirle: ¿por qué tú me tienes así? ¿O por qué me estás azotando de esta forma? ¿O por qué me escogiste a mí para hacerme esto y no se lo estás haciendo a fulano o a fulana? Eso no. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Bueno, el caso más extremo de toda la Biblia, que dice que estuvo quejándose, sin embargo, cuando le correspondía estar contra o con las otras personas, nunca se quejó, fue Job. ¿Se recuerdan de Job? Perdió todo y se quejaba con Dios en la intimidad, pero no para reclamarle, sino para esperar algo, una consolación, ¿no? Pero dice que cuando vino la mujer le dijo: oye, ¿todavía tú estás en comunión ahí con el Señor? Maldice y muérete. Él dijo: ¿que acaso solamente lo bueno vamos a recibir del Señor? ¿Acaso del Señor no viene lo bueno y lo malo? Mira, vamos a leer Job 2:10 para ver ahí lo que él dijo. Ya en estos primeros 2 capítulos ya había quedado sin familia, sin mujer, sin nada. Ya estaba hasta enfermo y todo. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esto es a la esposa de él. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ese es el ejemplo más perfecto que tenemos de lo que pasa. Ahora, como decía el pastor, el mismo apóstol Pablo dice que llegó un momento en que las revelaciones y las cosas que sostenía con las demás personas, tuvo que gloriarse, pero al mismo tiempo dice que se le mandó un aguijón en su carne para que no se gloriara sobremanera. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios 12:7. Vamos a leer unos 3 versículos ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mira el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea que él era una queja, pero en ruego. O sea, él se quejaba del dolor que sentía del aguijón, pero era una forma como rogándole al Señor consuelo, algo parecido a lo de Job. Y entonces dice el verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, aquí en este verso tú te das cuenta que si llegas con humildad al Señor, el Señor te va a decir: bástate mi gracia, mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. O sea, es llegar al Señor y exponerle su situación. A lo mejor va a parecer una queja, pero en realidad lo que va a estar buscando uno es un consuelo. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros somos humildes con la palabra y con el Señor, con respeto, dirigirnos a Él. El mismo Señor Jesús también lo hizo. Dice que Él oraba para cuando iba a la cruz. Al final, a la tercera vez, lo aceptó todo. Porque la carne, el cuerpo es normal. Si está sufriendo, hay queja. Y también otra persona que le pasó lo mismo, que no se quejó, sino que también lo hizo en manera cuando el rey Ezequías, era rey o profeta, dice que le dijeron que iba a morir. Y se fue donde el Señor. Mira, lo vamos a leer ahí, Segunda de Reyes 20. Vamos a leer la parte más importante ahí, el 20, el 1 dice. Segunda de Reyes 20. El 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oye, tremenda noticia, ¿no? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: noten que no se queja. Miren lo que dice. Es un ruego. Pareciera una queja porque me va a morir. No, pero es un ruego. Dice: oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Por eso es que la comunión con el Señor es importante. Es como tener un seguro comprado para cuando venga. ¿Se acuerda aquel verso que decía también en el Nuevo Testamento? Para que halléis oportuno socorro.
O sea que si nosotros andamos rectamente con el Señor, cuando viene el día malo, somos librados de ese día malo. Entonces dice, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oye, cualquiera se pone a llorar que le diga que se va a morir el día siguiente. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, mira qué tremendo el Señor cómo ama a sus hijos. Ya él se iba, ya el profeta se iba. Sí. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. El Señor ve las lágrimas de sus hijos cuando son justas las personas, ¿verdad? He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Vamos a dejarlo ahí hasta el 5 porque les voy a decir lo que pasa en los otros versículos. Dice que vino Ezequías y le dijo, oye, yo quiero... No, el Señor le ofreció una prueba. ¿Quieres que te dé una prueba? Y dice él, bueno, y el Señor le propuso, ¿quieres que yo detenga el reloj o lo adelante? Lo que era la tierra, ¿no? Y le dice Ezequías, no, adelantarlo es fácil, mejor retrásalo. Y el Señor se lo concedió. Dice que 10 grados le retrasó el reloj. Ponle el 6, María, el 6. Sí. El próximo que le sigue. Ahí usted ve cómo le dan los 15 años. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjense, cuando usted pide con cuidado, cuando usted pide correctamente, no era Santiago que decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero cuando usted pide bien, usted tiene la posibilidad, si usted anda rectamente delante del Señor. Si usted está torcido delante del Señor, es muy posible que usted pida algo y el Señor le va a decir, straighten up and fly right. Dios te va a decir, endereza tus caminos primero. Porque Dios no oye a personas que andan en un camino torcido. Por eso usted tiene que andar derecho. Cuando usted anda derecho y usted pide, a usted le van a dar. Definitivamente le van a contestar, como le contestaron a este hombre. Yo creo que está claro con eso, Moisés. Sí, claro. Hay una frase que es muy común, que yo la he escuchado a veces, no aquí, pero la he escuchado en algunos círculos. Oigo gente diciendo, no, hoy yo decreto que Dios va a hacer esto. ¿Usted lo ha oído? O no, vamos a decretar aquí que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer aquello. Y yo oigo a la gente y la palabra decreto a mí me para los pelos. Porque decreto es un asunto federal. Es un asunto de Dios. El decreto, cuando lo miramos a la luz de la Escritura, decreto es algo que un rey en autoridad podía decretar para una ciudad, para un pueblo, para un país. A veces en ciertos países donde hay un monarca, el monarca puede decretar. Pero personas como usted y como yo no podemos empezar a decretar por todos lados. Porque el día que a nosotros nos den poder para decretar, se va a formar un clase de decreto. Porque mire, hay personas que piden una cosa y hay otras que piden lo contrario de lo que está pidiendo esa persona. Y si Dios fuera a honrar los decretos que salen de las mentes de la gente que no conocen lo que es eso, Dios, mire, déjeme decirle, Dios es tremendo porque Él tiene en la cabeza 7 billones de mentes que Él analiza todos los días. Le cuenta los cabellos, le chequea las células, le ve la salud. 7, casi 8 billones ya. Ser Dios no es cosa fácil, ¿yo? Usted se ha metido en un cuarto a veces con 50 personas y hace una pregunta. Salen 50 puntos de vista diferentes. Porque nosotros somos gente complicada, ¿yo? Yo no sé usted, pero yo soy complicado. Entonces, decreto es algo que cuando lo miramos a la luz de la Escritura, mire por ejemplo Job 38:10, para que usted vea más o menos lo que es decreto en la palabra. Dice, establecí sobre él, este es Dios hablando, mi decreto. Ponme el verso anterior, María, el 9, para saber a quién fue que le estableció el decreto. Ahí está. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Está hablando del mundo. Ahora en el 10 dice, establecí sobre él mi decreto. Un decreto es una ordenanza. Por ejemplo, cuando él creó el mar, la Biblia dice que él se paró y le habló al mar y le decretó y le dijo, hasta ahí
llegará el orgullo de tus olas. El mar se tenía que quedar ahí. Ahora, ¿cuándo es que el mar se sale? Cuando hay otros fenómenos meteorológicos, casi siempre, que causan que el mar se salga, ¿verdad? Los tsunamis, por un terremoto, hay otras razones, pero el mar no puede salirse de su cauce sin el permiso de Dios. Dios lo estableció para que se quedara ahí y ahí se tiene que quedar. Eso es decreto. Vamos a ver otro ejemplo de decreto. Bueno, hablando del decreto, una de las sesiones que tuvimos la semana pasada, creo, o anteriormente, les expliqué yo de que Dios trabaja por dos cosas. Primero, por propósito, y segundo, por predestinación. O sea, Él tiene las cosas por un propósito. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, siendo Dios, estaba sujeto al propósito eterno que Él se había propuesto como Dios cuando estaba en el mundo espiritual. Y Él, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: hágase tu voluntad. Él no vino a cambiar las cosas o a querer decretar y hacer cosas diferentes, sino hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos o queremos algo, podemos decirle al Señor lo que queremos, pero al final decirle a Él que se haga al final tu voluntad y no lo que yo decreto. Eso también no es la pregunta, pero se parece a las personas que pactan. Los pactos son de Dios. Dios hizo 7 pactos y no hay más pactos. Eso de que yo pacto con $1,000, hermanos, pasen aquí, pacten con $500 para que el Señor, y vamos a decretar. O sea, esas manipulaciones de vientre, de cosas malignas, de falsos predicadores, apóstoles y todo eso, que son millonarios, esos son los que corrompen el evangelio, con decir cosas que no están bíblicamente fundamentadas. Eso de decretar y pactar, eso no es del hombre. Eso Dios ya lo hizo, no es el hombre. Mirad lo que dice Lucas 23:9. Vamos a ver otra cosita aquí que es importante. Lucas 23:9 dice: y le hacían muchas preguntas. Esto era cuando él estaba siendo juzgado. El Sanedrín y toda esa gente le hacían preguntas y cosas, y Pilato. Dice que le hacían muchas preguntas, pero Jesús no les respondió nada. O sea, no es por lo mucho que tú quieras impresionar al Señor o obligarlo. Si no está en el momento el decreto de Él, el propósito, no va a haber respuesta ninguna. Hay muchos falsos profetas y falsos apóstoles desde la antigüedad y hoy en día que dicen: no, Venezuela el mes que viene va a ser millonaria completa y el tal presidente va a ser cambiado y esto y el otro, o el fulanito de tal va a ser el campeón del mundo de fútbol, y no pasa nada porque son decretos y pactos y cosas falsas. Dios no trabaja así, Dios trabaja por propósito. Pastor Eladio. Amén. Yo creo que estamos viendo que el decreto es una ordenanza mayor. Terrenalmente hablando, viene de un monarca, y celestialmente hablando, el único que tiene poder y autoridad para decretar es Dios, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí porque hay otra pregunta que queremos abordar que es muy importante. ¿Dónde van los muertos? Hay gente que ha preguntado: ¿dónde van los muertos cuando mueren? Usted se pregunta, ¿verdad? Hay muchas escuelas de pensamiento. Por la palabra entendemos que cuando en el antiguo pacto una persona moría, ¿a dónde esa persona iba? ¿A dónde iba? ¿Alguien que me diga? ¿A dónde? Dice ella: al infierno, al Seol. ¿Quién más? Al Seol iban los que no se salvaban, y había otra sección en el Seol. ¿A dónde iban los justos? Al seno de Abraham. Hay un verso que está en Job que dice: un abismo grita al otro abismo. Entonces, cuando usted analiza eso y usted ve la parábola que Jesús da del rico y Lázaro, ¿cuántos han leído esa parábola? El rico vistió de púrpura, pasó toda su vida en la abundancia, era un Donald Trump cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que cuando el rico muere, ¿qué pasa? Dice que llegó al Seol, por allá, un sitio donde lo estaban atormentando, donde hacía una calor terrible, y él pedía, porque él veía a Lázaro al otro lado del abismo, que estaba sentadito en el seno de Abraham, lo veía allí relajadito, tranquilito, quizá con una limonada, no sabemos. Mientras que él, y entonces él manda a preguntar, él dice: pero ven acá, ¿por qué ahora
Yo estoy siendo atormentado aquí y Lázaro está siendo confortado allá. ¿Y sabe la pregunta del Señor? La contestación. Porque tú tuviste tus bienes en vida y aumentado aquí y Él es confortado allá. Eso es una pregunta, una parábola bastante complicada. Pero el asunto es que cuando la gente morían, iban a un sitio de tormento y los otros iban a un sitio de descanso. Ahora, Moisés, cuando Jesús muere y resucita, ¿hubo un cambio con eso? Bueno, eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, del 3 al 11 o del 8 al 11, algo así, que dice que En tus propias palabras. él llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estaban ahí en el seno de Abraham estaban cautivos esperando la salvación eterna, que habían muerto ellos en esperanza. El Señor muere y en esos 3 días va a las partes más bajas de la tierra, donde estaba esa separación de lo que el pastor estaba explicando, de Lucas 16, 22 al 25, de la parábola del rico y Lázaro. Dice que ahí bajó el Señor y llevó cautiva la cautividad. Los que estaban en el seno de Abraham se los llevó cautivos, porque los tiene cautivos todavía, por la razón de que esos mismos están esperando, ya tienen la salvación en la segunda etapa, porque la primera la vencieron, que era a través de su testimonio. ¿Se acuerdan en Hebreos 11, cuando ahora los héroes de la fe, ellos vencieron en la segunda etapa de la salvación? Estaban esperando la primera, que era la espiritual. El Señor Jesucristo fue y se las dio y se los llevó cautivo. Ahora están esperando la tercera, que es la transformación del cuerpo. Pero es bien importante entender que la pregunta esta que dice, ¿dónde van los muertos? Primero que nada, si están muertos es porque estuvieron vivos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando eran vivos, ¿qué poseían? Bueno, poseían de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que poseen, que el Señor puede guardarnos y que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Mira lo que dice ahí, vamos a leer los 5:23. Para ver que el que está muerto estuvo vivo, pero ¿cuál era la composición de ese cuerpo vivo antes de morir? Para que miremos las 3 cosas, para dónde van, para dónde va el cuerpo, para dónde va el espíritu y para dónde va el alma. Dice el verso 23, y el mismo Dios de paz, ves que no eres tú ni yo, es Dios el que hace el trabajo en nosotros, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, espíritu, alma y cuerpo, son 3 cosas. El cuerpo fue tomado del polvo, el espíritu fue un soplo de Dios, Génesis 3:19. Cuando el cuerpo recibió el espíritu, el soplo, se formó un alma. Yo las he explicado ya en otras ocasiones con aquellas cajitas de colores que les traje lo que es el alma, ¿se acuerdan? Que les dije que el alma tiene emociones, tiene la voluntad y tiene el intelecto. Bueno, el alma se produce o se activa cuando el espíritu entra al cuerpo y produce la vida. O sea que el cuerpo, cuando está vivo, tiene 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo. Génesis 3:19, y lo vamos a ver también en Eclesiastés 12:7, vamos a leerlo. Sí, que es lo mismo que Eclesiastés 12:7. Mira lo que dice 13:7. Con el sudor de tu rostro comerás. Todo mundo come con el sudor de su rostro el pan, a menos que haya nacido familiar de un rey. Sin embargo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira lo que dice el 12:7 de Eclesiastés. Estamos hablando ahí del cuerpo, que fue tomado del polvo y vuelve al polvo. Eclesiastés 12:7. 12:7. Ahí está. Dice, y el polvo vuelve a la tierra. Está hablando del cuerpo de Génesis 3:19. Como era. Como era, ¿ves? Como era, de donde era el polvo. El polvo tiene 36 elementos de la tierra que el cuerpo humano los posee. Eso fue descubierto ya oficialmente. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuándo lo dio? Cuando sopló el ruaj, el soplo de vida, de aliento de vida. Dice que ahí el cuerpo tomó vida. Esa vida se llamó alma. Entonces la pregunta es, ¿dónde va el espíritu? Vuelve a Dios. ¿Dónde va el polvo? A la tierra. Y el pastor explicaba dónde va el alma. Va hoy en día, después de la resurrección de Cristo, en el nuevo pacto, va a la presencia del Señor. El mismo Pablo lo dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Dónde va el cuerpo? A la tierra. ¿Dónde va el espíritu? Al Señor. ¿Dónde va el alma? A un descanso. Antes estaba en el seno de Abraham, ahora está cautivo, esperando ser revestido con el espíritu de un cuerpo nuevo. Hay una cosita simplemente que les quiero decir. Ustedes han oído ya lo del levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar en estudios futuros,
juntamente con los cuántos paraísos hay, de cuántos reinos habla la Biblia. Pero en la cuestión esta del cuerpo, usted sabe que siempre que hablamos de la venida del Señor, mostramos a veces fotos, que inclusive yo lo hago, que vemos los cuerpos saliendo volando, ¿verdad? Yo me cuido mucho de no poner cuerpos del cementerio, porque los cuerpos que usted ve subiendo son los cuerpos de los que quedaron hasta la venida del Señor, que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los muertos, ya enseñamos aquí que los muertos no suben de la tierra en la venida del Señor, sino que bajan del cielo. Todos entendemos, ¿verdad? Hay un verso que está clarito en 1 Tesalonicenses cuando Pablo dice en el capítulo 4: si creemos que Jesucristo murió y resucitó, también tenemos que creer que Dios, cuando venga, va a traer con Él a los que durmieron. Es decir, que los vivos que quedaron suben y los muertos que se fueron bajan. Y todos nos encontramos en las nubes con el Señor. Ellos con un cuerpo glorificado y nosotros también con un cuerpo glorificado. ¿Dónde está ese cuerpo? Que le vamos a hablar de eso más tarde. Ese cuerpo es una morada que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Una vestimenta, una habitación no hecha de manos, reservada en los cielos. Y su espíritu que está dentro de usted ahora mismo está gimiendo, deseando ser revestido de ese vestido que le tienen a usted para cuando ocurra eso. Con eso lo dejamos. Ahora, antes de cerrar, hay una pregunta última y es la ciencia y las redes sociales. La ciencia y Facebook. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de eso. Moisés, empieza con el primer verso. Bueno, para comenzar, la ciencia y las redes sociales, sí, estamos tratando de ver algunas que son, tal vez no más importantes, sino que las otras las vamos a cubrir después. Las vamos a cubrir también después. La ciencia y las redes sociales pueden tener doble uso. Naturalmente, en los años 60 y 70 se le llamaba al televisor el cajón del diablo, ¿no? Sin embargo, años después, los que decían que ese era el cajón del diablo estaban metidos en el cajón del diablo, predicaban en el cajón del diablo. O sea que el ser humano, por causa de que no escudriña bien y no asimila bien lo que está escrito y la profecía, no entiende las cosas. Pero la ciencia, de acuerdo a Daniel, dice que la ciencia es una de las señales del fin del mundo. Por 1900 años, el ser humano solamente andaba con un candil encendiendo, con una velita, con ruedas. Después salió el ferrocarril, lo que era los petróleo, diésel, los barcos grandes que cruzaban de un continente a otro. Pero la ciencia, en los últimos 150 años, ha sido bien acelerada. Y la causa de esto fue porque el libro que dice Daniel que iba a ser sellado era la Biblia que estaba guardada. Y cuando Martín Lutero, en el año 1500, logra que la imprenta la tradujera a varios idiomas y se divulgara por el mundo entero, entonces ya ahí empieza el libro a producir mayor ciencia en el ser humano, porque todas las cosas que hoy se conocen están ahí en la Biblia. Que la Tierra es redonda, que los planetas, tal cosa, que los huracanes. Entonces, los científicos, los verdaderos científicos buenos, de verdad, han cogido de este libro todas esas cosas que después ganan premios Nobel y cosas así. Así que la ciencia, dice Daniel, mira lo que dice Daniel 12:4, como una señal del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo? ¿Con aviones? ¿Con ferrocarriles? Claro, en el futuro. Por eso está hablando del tiempo del fin, que correrán de aquí para allá. Eso iba a suceder en el tiempo del fin. Eso no estaba sucediendo en ese entonces, porque un caballo lo más que caminaba eran 15 kilómetros. Hoy no, hoy se viaja a la luna y se viaja a otras partes, a 150.000 kilómetros por hora, qué sé yo, cuánto. Ahora dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea que la ciencia es muy importante. Mateo 24:14, 700 años después, Jesús lo vuelve a decir de la misma manera. Mateo 24:14, 700 años después que Daniel había escrito eso, viene Jesús y lo dice.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo va a ser posible eso? Si el bendito Pablo, nuestro apóstol, el perito, para poder ir a cuatro ciudades que no cubrían ni siquiera no mucho espacio, tenía que durarse meses viajando. Sin embargo, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a través de la tecnología, a través de la ciencia, del internet, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para que pueda cumplirse eso, el Señor tenía que acelerar la ciencia. Bueno, ahora mismo, las redes sociales. Ahora mismo nosotros estamos hablando aquí, nos están viendo en el otro lado del continente, nos están viendo en Europa, nos están viendo en Sudamérica, en todas partes, porque la ciencia hace posible que profecías como esta, de que el evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las naciones, y después vendrá el fin, hablándote de que eso va a ocurrir para el tiempo del fin, como lo leímos en Daniel. Definitivamente la tecnología está registrada en la Biblia. La tecnología está registrada, los platillos voladores están registrados, la galaxia, todo lo que usted se puede imaginar. No hay nada que la palabra absoluta de Dios no cubra con estas cosas. ¿Tienes otro verso ahí, Apocalipsis? Sí, recordemos que en el año 1969, cuando el Apolo llega a la Luna, dice que fue visto en casi la mitad de la Tierra. O sea, mucha gente lo pudo ver a través de la tecnología que ya estaba empezando a avanzar. Entonces, todavía muchos predicadores decían que esto era imposible, Apocalipsis 1:7, que era imposible, porque como si el Señor venía por Israel, ¿cómo iba a ser visto en América? ¿Cómo iba a ser visto en la India? Si tan lejísimo la distancia. Pero mira lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuáles eran esas nubes? Las mismas que se lo llevaron. ¿Se acuerdan Hechos 1:16 cuando dice que estaban viendo allá al que sigue las nubes y le dicen los ángeles, oye, dejen de ver para allá arriba, si esas nubes y él que se fue, así como se fue, así mismo volverá. Entonces, aquí en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron todos los linajes de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Fíjate bien, aquí hay muchas cosas. Número 1, lo de la ciencia. Número 2, confirma su venida. Y número 3, dice que los que le traspasaron le verán. Eso no ha sucedido. O sea, aquí abarca, en este verso, abarca muchas mentiras, por el piso las pone, por causa de que está afirmando cosas que son futuras y que ahora son posibles que sucedan, porque la ciencia lo permite, que todo ojo le pueda ver. No importa que venga por Israel, el mismo segundo que está bajando por allá lo miran por acá. Así es que la ciencia y las redes sociales se pueden usar para el bien, así como se está usando también para el mal, pero está puesta en nuestras manos para eso, para usarla para el bien. Amén. El tiempo se nos ha acabado. Como dije anteriormente, lo voy a repetir, en los próximos estudios que vamos a estar entrando ya en la nueva serie, Moisés me va a estar acompañando en algunos de ellos y vamos a hablar de cuántos paraísos habla la Biblia. Vamos a hablar de cuántos reinos se registran en la Biblia. Vamos a hablar cosas que hay que aclararlas, porque hay veces que hay ciertos versos en la Biblia que dicen unas cosas y hay gente que se confunden con eso. Vamos a entrar de lleno, con detalles, lo vamos a hacer dinámicamente como lo estamos haciendo. Creo que cuando los dos hablamos, cubrimos más terreno, ¿no? Así que lo vamos a seguir haciendo así en algunos estudios y quiero darle las gracias a las personas que nos han visto a través de las redes sociales. Muchas gracias por la atención prestada. También a los quiros de la Asamblea Local, gracias a todos los que llegaron en esta noche. Los declaramos bendecidos y completos. Bendecidos. Muy buenas noches.